Bueno, en este video vamos a hablar de los diuréticos. Los diuréticos son fármacos que actúan sobre los riñones, estimulando la excreción de agua y también de electrolitos. Aumentan la diuresis, la natriuresis, con un anión acompañante que es principalmente el cloro, y su aplicación pues es para principalmente disminuir el volumen extracelular. Aquí tenemos una imagen en la cual se nos grafica las funciones de la nefrona, sí, las partes, los segmentos y el mecanismo de acción por el cual se da la filtración, la reabsorción, etcétera. La función primaria de los riñones va a ser la regulación del líquido extracelular, del plasma y del líquido intersticial. La nefrona constituye la unidad anatómica y funcional del riñón. ¿Sí? Va a estar formada por lo que es el glomérulo y va a tener los túbulos. ¿Sí? En el glomérulo, pues obviamente va a estar con los capilares enrollados, cubiertos por la cápsula de Bowman. Después de este se desprende lo que es el túbulo contorneado proximal. Después viene el asa de Henle, que tiene tres segmentos, que es la porción descendente gruesa, la, la curvatura que es delgada y después la porción ascendente gruesa, que es en esta tercera parte donde van a actuar los diuréticos, como lo tenemos aquí señalado. Posteriormente viene el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. En la primera porción, que es el túbulo contorneado proximal, se va a llevar a cabo la mayor reabsorción de los solutos que se hayan ido en lo que es la filtración, ¿sí? En ese filtrado de la orina, desde un 65 hasta un 70%. Y si hablamos de glucosa, de aminoácidos, debe ser un 100% de reabsorción, a menos que, por ejemplo, hablando de la glucosa, rebase ese umbral de reabsorción, entonces ya se tendría glucosuria, pero caso contrario, se reabsorbe el 100%. Posteriormente, en lo que es el asa de Henle, la primera porción es permeable al agua, pero casi no es permeable a los solutos. Y en las siguientes porciones es al contrario, permeable a los solutos, se reabsorbe sodio, potasio, cloro y es casi impermeable al agua, por lo cual es un segmento diluyente. Luego, en la porción del túbulo contorneado distal, se reabsorbe de un 5 a un 10% de sodio y potasio, y posteriormente en el túbulo colector desde un 2 o hasta un 5% de sodio y cloro. Entonces, con esas reabsorciones y los posteriores pasos, vemos o nos podemos empezar a dar una idea de las potencias que van a tener los diuréticos que actúen a ese nivel. Vamos a hablar primero del túbulo contorneado proximal. En este, como lo mencionamos, pues se da la mayor reabsorción, como podemos ver aquí. Se reabsorbe sodio, glucosa, aminoácidos, de manera intercelular, agua. Aquí tenemos la luz del túbulo, aquí va la orina, tenemos las células y aquí tenemos el lado de la membrana hacia el capilar. A final de cuentas nos lo engloba para lo que es la acción de los diuréticos, la reabsorción de sodio y con la pérdida de un hidrogenión. Pero esa pérdida del hidrogenión, pues no es como que así tan simple ese intercambio de sodio por hidrogenión, no. Actúa la anhidrasa carbónica. Esta va a catalizar la transformación. Por ejemplo, aquí en lo que es la luz del túbulo, tenemos el hidrogenión más la unión de bicarbonato. Eso nos va a generar el ácido carbónico. Después, el desdoblamiento de ese ácido carbónico en CO2 o dióxido de carbono y en agua.
que estos, bueno, el CO2 pues es muy lipofílico, entonces le va a permitir su paso a través de la membrana. De igual manera, pues el agua. Entonces, estas conversiones son catalizadas por la anhidrasa carbónica. Cuando ese CO2 y el agua ya logran entrar a la célula, de igual manera, se hace, digamos, una transformación reversa donde el CO2 se une al agua, se vuelve a formar el ácido carbónico y se desdobla en bicarbonato y libera los hidrogeniones, que como vemos aquí en la imagen, ese hidrogenión vuelve a salir hacia la luz tubular por medio de ATP, ya sea con sodio o con potasio. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en que en esta parte del túbulo se da, digamos, el equilibrio ácido-base con la reabsorción de ese bicarbonato. Entonces, aquí, si se fijan, nos está señalando dónde van a actuar esos inhibidores de la anhidrasa carbónica. Por ende, pues esta reabsorción no se va a llevar a cabo y tendríamos por consecuencia una orina con un pH aumentado, orina alcalina, y pudiera generar hacia la sangre acidosis. Los inhibidores de la anidrasa carbónica, pues inhiben esta anidrasa tanto de la membrana como la del citoplasma, la abolición de reabsorción de bicarbonato de sodio, como les mencionaba. También actúan inhibiendo la anhidrasa carbónica de otros sitios, principalmente hablamos de los procesos ciliares, que disminuye la velocidad de producción del humor acuoso. Entonces se utiliza, uno de sus usos terapéuticos, pues es el glaucoma, y para fines de la diuresis es un diurético débil. ¿Esto por qué? Nos regresamos a la primera imagen, que como les mencionaba, está actuando aquí a este nivel, pero esos elementos que todavía van a ir por la luz tubular van a tener terceros pasos, ¿no? Reabsorción en la Sagenle, reabsorción en el túbulo contorneado distal, reabsorción en el túbulo colector, entonces deja a estos como una potencia diurética débil. Ahora vamos con los diuréticos de asa. Como mencionábamos hace un momento, aquí se da la reabsorción mediante un cotransporte de sodio, potasio y cloro. Aquí tenemos la luz tubular, la célula y la membrana hacia los capilares. Este es un cotransporte, sodio, potasio y la entrada de dos cloros y posteriormente la salida por otro tipo de canal de potasio. Entonces, a este nivel, los diuréticos vienen a actuar. En este caso tenemos aquí como ejemplificación furosemide, hay bumetanida también y otros torsamida, pero este es el de mayor uso, ¿no? Furosemide, hay para presentación vía oral, intravenosa, son altamente eficaces, ya que aquí después del segundo paso a través de la luz tubular, se reabsorbe hasta un 25% de sus solutos, ¿sí? Sus usos en edema agudo de pulmón, porque disminuye, bueno, aparte de su efecto diurético, disminuye la resistencia de llenado del ventrículo izquierdo y eso coadyuva al vaciado pulmonar y disminuye la congestión. Igual de usos en insuficiencia cardíaca y otras situaciones edematosas y retención de líquidos. Su administración, pues ya dijimos, vía oral, intravenosa, tiene una vía de administración, perdón, una biodisponibilidad rápida, se une, perdón, a proteínas plasmáticas y se va a eliminar a través del riñón en la porción del túbulo contorneado proximal, donde se da el intercambio aniónico. El, el efecto mayormente que vemos es de ototoxicidad y pues en combinación con algunos otros fármacos se potencia esa ototoxicidad, por ejemplo, si hablamos de los aminoglucósidos.
Los diuréticos tiacídicos, estos van a actuar en el túbulo contorneado distal, donde el mecanismo que van a inhibir es el cotransporte de sodio-cloro, que mencionamos que hasta un 5 o 10% se da de reabsorción y también ahí suele eliminarse algo de calcio y si utilizamos diuréticos tiacídicos, ese calcio no se filtra, entonces pudiéramos utilizarlo o tiene una eficacia en la nefrolitiasis porque disminuyen la excreción renal de calcio. En otros usos, en insuficiencia cardíaca, hepatopatías, nefropatías, en hipertensión, y lo pongo con mayúsculas porque es donde mayormente lo podemos utilizar. Si se fijan, acá tenemos las presentaciones, son para vía oral. Tenemos dos fármacos aquí, hidroclorotiazida y uno que es hidroclorotiazida con losartán combinado con un antihipertensivo antagonista de los receptores de angiotensina 2. Y la clortalidona, que pues propiamente no es un tiacídico, pero es una acción similar, así como digamos un análogo. La eficacia de estos es de leve a moderada, ya que la carga filtrada, como lo mencionaba, pues es un 5 o máximo un 10% de sodio. Los diuréticos ahorradores de potasio, bueno, estos vamos a ver que actúan en las primeras porciones del túbulo colector, ¿sí? Aquí tenemos la imagen del túbulo colector donde vamos a tener varias funciones, ¿sí? Tenemos la reabsorción de sodio, por acción de aldosterona. Sí, esa aldosterona va a estimular la formación de proteínas que van a propiamente reabsorber ese sodio. Sí, aquí tenemos perdón, el conducto, digámoslo así, por donde se va a reabsorber, y después las proteínas en la membrana vasolateral. Esta membrana va a hacer intercambio entre sodio y potasio, y ese potasio también va a salir, ¿sí? A través de estos conductos. Entonces, la acción de la aldosterona, por eso se les llama ahorradores de potasio. Entonces, no va a permitir, perdón, de la aldosterona no, de los diuréticos ahorradores de potasio, no van a permitir que esa aldosterona actúe a este nivel, por lo tanto, no se va a dar la síntesis o la formación de esas proteínas, no se va a dar este intercambio de sodio hacia el lado de la membrana vasolateral, ni la salida de este potasio y mucho menos pérdida hacia la luz. Por eso nos está ahorrando este potasio. Y de igual manera, como nos está reabsorbiendo este sodio, pues queda mayor cantidad aquí de soluto que se va a llevar consigo pues agua. Otros medicamentos que también actúan pero propiamente en esos canales o receptores para sodio es amilorida y triamtereno. ¿Sí? No se va a reabsorber este sodio y tampoco se va a dar el intercambio con este potasio. Entonces, son ahorradores también de potasio, pero no actúan o no ven influenciados por la presencia o la cantidad de aldosterona que haya, y cambio lo que es espironolactona, por ejemplo, sí se ve afectada por la misma. Y la potencia diurética pues también es baja. Principalmente estos medicamentos son para un uso combinado con otros diuréticos, ¿sí? Por ejemplo, que estemos utilizando ya de manera sostenida el furosemide, que como lo mencionamos previamente, inhibe la reabsorción de sodio y potasio, dos cloros, entonces ahí tiene pérdida de potasio. Y con este otro diurético de potencia débil, lo que vamos a hacer es ahorrar este potasio. Entonces, para tratar de mantener el equilibrio y no corre el paciente el riesgo, pues incluso de hipocalemia y con ello alteraciones del ritmo cardíaco, entre otros. Su metabolismo de estos diuréticos es, es a nivel hepático y tiene su eliminación
a nivel renal. Nada más por último mencionar la acción a nivel también del túbulo colector, de la ADH o vasopresina, que actúa en receptores. Hay B1, B2, B3, en este caso son los B2 o llamados acuaporinas para la reabsorción de agua a este nivel. Diuréticos osmóticos, estos van a generar un gradiente osmótico, como su nombre lo dice, a nivel de la luz tubular, lo que resulta en una reducción neta en el contenido de agua, es decir, va a arrastrar agua consigo. Los usos, pues, para hipertensión intracraneal, por edema cerebral, promover la diuresis antes de que se presente un fallo renal ya establecido, rabdomiolisis, intoxicaciones, etcétera.